Buenos días chicos, vamos a recordar lo que vimos la clase anterior acerca de los triángulos. Recuerda que un triángulo es cualquier figura de 3 lados, de ahí su nombre, ¿sale? Y vimos algunos tipos de ellos. Vamos a empezar con el equilátero. Recuerda que el equilátero es el que tiene todos sus lados iguales, los 3 lados miden lo mismo. Vamos a checar cuántos ejes de simetría tiene este tipo de triángulo. Recuerda que el eje de simetría es la línea que se traza de un vértice de la figura al lado opuesto. Y que al trazarlo, ambos lados de la figura me quedan del mismo tamaño. Aquí, por ejemplo, ya lo tracé con plumín y si tú observas, ambos quedan del mismo tamaño. Ahora, vamos a ver qué pasaría si hago ese doblez del vértice de abajo a su lado contrario. Al abrirlo, yo observo que igual ambos lados de la figura quedan del mismo tamaño. Y si se realiza del vértice que nos falta a su lado contrario, te lo voy a doblar para que veas que queda del mismo tamaño, entonces también es un eje de simetría. Eso quiere decir que entonces los triángulos equiláteros en total tienen 3 ejes de simetría. De todos sus vértices hacia el lado opuesto nos queda eje de simetría porque me divide a la figura exactamente en 2 partes iguales. Entonces, triángulo equilátero tiene sus 3 ejes de simetría. Vamos a ver lo que ocurre con el triángulo isósceles. Recuerda que el isósceles es el que tiene 2 lados iguales y uno diferente. Aquí voy a doblar de este vértice, recuerda que los vértices son las esquinas de las figuras, a su lado opuesto, que es este. Voy a doblar exactamente a la mitad y si tú observas, ambos lados de la figura me quedan del mismo tamaño, lo que quiere decir que este sí es un eje de simetría. Si yo hiciera el doblez del vértice inferior que está del lado izquierdo hacia su lado opuesto, al doblar tú puedes observar que no me quedan del mismo tamaño, este queda más pequeño que el otro lado, entonces este no sería un eje de simetría. Y lo mismo ocurre con el vértice inferior derecho hacia su lado opuesto. Si yo hago el doblez, observa que me queda más pequeño este lado que este. Entonces tampoco sería un eje de simetría. Por lo tanto, el triángulo isósceles únicamente tiene un eje de simetría. Vamos con el triángulo escaleno. Recuerda que el triángulo escaleno es el que tiene sus 3 lados diferentes. Si yo trazara una línea de este vértice a su lado opuesto, sería así, como la marqué con el plumín. Entonces, ahí ni siquiera me está dividiendo la figura en 2 partes iguales, ya que esta línea coincide con uno de sus lados. Lo mismo ocurre con la parte inferior del triángulo. Si yo trazo de este vértice hacia el lado opuesto, coincide con uno de sus lados, tampoco me divide la figura en partes. Y por último, del vértice superior al lado opuesto, voy a marcar el doblez para que tú observes que este triángulo queda más pequeño que el que está de este lado. Entonces tampoco me divide a la figura en partes iguales. Eso quiere decir que el triángulo escaleno no tiene ningún eje de simetría. Entonces, para que lo tengas presente, equilátero, sus 3 lados iguales, tiene 3 ejes de simetría porque las 3 líneas me dividen a la figura en 2 partes iguales. El triángulo isósceles, que es el que tiene 2 lados iguales, únicamente tiene un eje de simetría, que es el que me divide a la figura en 2 partes iguales. Y el triángulo escaleno, que es el que tiene sus 3 lados de distinto tamaño, no tiene ningún eje de simetría.